superado por barreras, luchas y avances importantes. Así ha sido la incorporación de las mujeres chilenas a la política, un camino que ha estado marcado por hitos que son fundamentales recordar para entender que además se trata de conquistas recientes de nuestra historia. Uno de los principales hitos fue el derecho a la educación. En 1877 se dictó el decreto Amunátegui, que permitió que las mujeres pudieran estudiar en la universidad. Eloísa Díaz fue la primera en titularse de médico en Chile y en Latinoamérica. A fines del siglo XIX y principios del XX se comenzaron a instalar los movimientos sufragistas. Las mujeres chilenas no tenían derecho a voto y la representación política era solo para hombres. Eso hasta 1931, cuando mediante decreto se otorga el derecho a participar en las elecciones municipales y 18 años más tarde para votar en elecciones presidenciales y postular a cargos de elección popular con la Ley 9292. Así pudieron votar en las presidenciales en 1952 y en las parlamentarias como tal en 1953. Pero hay dos mujeres que ingresan antes al Parlamento. Una de ellas es la primera diputada de Chile, Inés Enríquez Froden, y ella llega por elecciones complementarias tras el fallecimiento de un diputado. Y el año 1953 se produce el ingreso de la primera senadora, María de la Cruz Toledo, porque se produce una vacancia en el Senado tras la elección del presidente Carlos Ibáñez del Campo en las elecciones de 1952. Es decir, hace menos de 80 años, las mujeres votaron por primera vez por un presidente de la República y pudieron aspirar al Parlamento, abriendo el camino a las futuras generaciones. Desde que se estableció el voto obligatorio hasta 1973, 29 mujeres ingresaron al Congreso. Con la llegada de la dictadura militar y el cierre del edificio legislativo, las mujeres continuaron desempeñando un rol político no institucional, pero relevante para el periodo, desde las organizaciones sociales y esfera de los derechos humanos. Con el retorno a la democracia en 1990 y con el Congreso funcionando, se inició la segunda etapa. Se destaca la elección de la primera presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Adriana Muñoz, en el año 2002, y en el 2014 la primera presidenta del Senado, Isabel Allende. El número de parlamentarias aumentó por la incorporación de mecanismos que acompañaron el proceso. El 5 de mayo de 2015 se publica la denominada Ley de Cuotas, ya que tiene un impacto fundamental en la composición del Congreso Nacional por género. Esta ley, que se aplica por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017, obliga a los partidos políticos a que a la hora de presentar ¿no es cierto?, la lista de candidatos, ningún sexo, ningún género puede superar el 60%. Y eso tuvo un impacto directo e inmediato tras las elecciones del 2017. Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, después de estas elecciones, el número de la representación femenina en la Cámara de Diputadas y Diputados aumentó a más de un 22% y en el Senado a más de un 23%. Pero la ley de cuotas deja de regir en el año 2030. La sociedad está preparada para continuar avanzando en representación, pero sin esta norma. Actualmente las mujeres, aunque en menor número, se han incorporado a todos los espacios políticos y sociales. En 2005 fue electa la primera mujer presidenta, Michelle Bachelet, y actualmente las parlamentarias representan un 24% en el Senado y un 35% del total en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, durante los últimos años se ha potenciado, ¿no es cierto?, el debate, el análisis y también el despacho de distintos proyectos de ley que tienen que ver con las mujeres y que van encaminados a la equidad de género. Sin embargo, por supuesto, hay demasiado por hacer. Queda mucho camino todavía por recorrer.